Hola, soy Martín de Historia en 10 minutos y en el video de hoy veremos la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un conflicto militar europeo que comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1618 y culminó en 1648 e involucró a gran parte de las potencias europeas del siglo XVII. El Sacro Imperio Romano Germánico fue uno de los poderes europeos más importantes de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Si hoy en día ocupase el territorio que tenía antes de terminar esta guerra, partes de la actual Alemania, Austria, República Checa y Hungría formarían parte de él. Pero su territorio, a diferencia de los otros reinos europeos, estaba dividido en principados o hasta reinos, es decir, que el emperador no poseía el control absoluto de todos ellos. De hecho, el emperador no obtenía su corona por herencia como la mayoría de los reyes europeos, sino que era elegido mediante una votación entre algunos de estos príncipes, quienes poseían el título de príncipes electores. La guerra comenzó como un conflicto religioso dentro del Sacro Imperio, el cual contaba con problemas confesionales desde que Martín Lutero produjo lo que se conoce como la ruptura protestante, la cual dividió a gran parte de Europa Occidental y de la población del Sacro Imperio Romano Germánico en dos posturas, católicos y protestantes. Los enfrentamientos religiosos llegaron a un alto dentro del Sacro Imperio en 1555 con la Paz de Augsburgo, dictada por el emperador Carlos V, establecía que cada príncipe del Sacro Imperio tenía la posibilidad de elegir la religión de su territorio siempre y cuando fuese en alguna de estas dos posturas. Podemos dividir la guerra en 4 etapas que marcan cada una de ellas el ingreso de algún estado al conflicto. La primera de las etapas que estudiaremos es conocida como la Guerra de Bohemia y transcurre entre los años 1618 a 1625. En 1617, el archiduque Fernando de Austria, primo del emperador del Sacro Imperio Matías I, fue electo como rey de Bohemia gracias a la intervención de su primo. Bohemia era un reino que se encontraba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y que era mayormente protestante. Fernando, por el otro lado, era católico y tenía la ambición de eliminar al protestantismo del Sacro Imperio, lo que generó el primer conflicto con los nobles de Bohemia. Utilizando la facultad de la Paz de Augsburgo, decidió que la religión del reino de Bohemia sería el catolicismo y exigió la conversión de los nobles al catolicismo. Esto le generó una fuerte oposición dentro del reino y produjo lo que se conoce como la Defenestración de Praga, donde funcionarios de Fernando fueron literalmente arrojados por una ventana del palacio. Ante este acto de rebeldía, Fernando reclutó un pequeño ejército en 1618 para enfrentarse a los rebeldes de Bohemia, quienes habían desconocido la elección de Fernando y nombrado en su lugar a Federico V, príncipe elector del Palatinado. Hasta 1619, este enfrentamiento armado entre Fernando y Bohemia no había sido más que un conflicto interno del Sacro Imperio, en donde el emperador no se había demostrado interesado en intervenir por ninguna de las dos partes. Pero 1619 marcó un año de cambio para el conflicto militar. El emperador Matías había muerto. Fue electo en su lugar su primo, Fernando de Austria, quien de ahora en más pasaría a llamarse Fernando II. Al convertirse Fernando II en el emperador del Sacro Imperio, la guerra escaló rápidamente, ya que pasó a contar con el apoyo de las tropas de los príncipes católicos del imperio y de la Casa Augsburgo radicada en España. Fernando le otorgó el mando de sus tropas al conde de Tilly, quien le otorgó la gran victoria de la batalla de Montaña Blanca en 1620. Luego de la gran victoria de las fuerzas de Tilly, se intervino brutalmente al reino de Bohemia. Se persiguió a los protestantes que se negaron a convertirse al catolicismo y se ejecutó a los nobles insurgentes que habían planeado el levantamiento. Además, como castigo adicional, se trasladó la corte de Bohemia al reino de Austria y se eliminó el carácter electivo de la corona de Bohemia y se instaló un nuevo tipo de carácter, la tradición hereditaria. En 1621, los católicos perdieron el apoyo de España, uno de sus mayores aliados, porque ésta se encontraba nuevamente en guerra con los Países Bajos, la actual Holanda, por lo que debieron retirar gran parte de sus tropas del conflicto militar. 1625 inaugura la etapa danesa del conflicto de la Guerra de los 30 años, y durará hasta 1629. Hasta 1625, la Guerra de los 30 años había sido un conflicto interno del Sacro Imperio, pero los intereses de los otros estados europeos comenzaron a introducirse en el conflicto, principalmente los intereses de la Francia de Luis XIII y el cardenal Richelieu. En 1625, Francia firmó el Tratado de la Haya con el rey protestante Cristián IV de Dinamarca, en el cual Francia se comprometió a ayudar económicamente a Dinamarca a cambio de que éste le declarase la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico. Francia
poseía la ambición de expandir su territorio y debilitar el Sacro Imperio Romano Germánico, uno de sus mayores enemigos y mayor amenaza. Mientras que por el otro lado, Cristian IV tenía la ambición de consolidar no solamente su comercio, sino de expandir su territorio. Con la entrada de las fuerzas danesas al conflicto militar, se puede inaugurar entonces oficialmente la segunda etapa de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, los esfuerzos daneses fueron rápidamente frustrados por las tropas de Tigri, quien en 1626 los derrotó en la famosa batalla del Puente de Luther, lo que obligó a las tropas danesas a retroceder nuevamente sobre su territorio. A partir de allí comenzó entonces una etapa en la cual básicamente los enfrentamientos se dieron dentro del territorio danés, lo que los obligó a firmar la paz de Lübeck en 1629, lo que significó el fin de la participación danesa en el conflicto. 1631 marcó la tercera etapa del conflicto de los 30 años y el ingreso de una de las potencias militares más importantes del momento, la Suecia del rey Gustavo Adolfo, también conocido como el León del Norte. Suecia contaba con un ejército profesional, lo cual era una novedad en la época, ya que gran parte de los ejércitos europeos estaba compuesto principalmente por mercenarios. En 1631, el León del Norte firmó el Tratado de Barwald, en el cual se acordó que Francia apoyaría económicamente a Suecia a cambio de que las tropas protestantes no atacasen a los aliados franceses dentro del imperio y que tampoco impusieran el culto protestante en lugares donde el culto católico ya estaba previamente establecido. La entrada de Suecia en la guerra inclinó la balanza a favor de los protestantes durante muy poco tiempo, ya que en 1632 Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen, apenas la segunda batalla de Suecia en la guerra. La posición del país escandinavo se hizo cada vez más inestable, lo que hizo entonces que las fuerzas suecas se mantuvieran en un segundo plano hasta 1635, donde se firmó la Paz de Praga, la cual establecía, entre otras cosas, el retiro de Suecia de la guerra. A pesar de esto, las fuerzas suecas se mantuvieron dentro del conflicto, por lo menos en un segundo plano, como dijimos previamente, hasta el final de la Guerra de los 30 años. A partir de 1635, podemos decir que comenzó el último tramo de la Guerra de los 30 años porque se produjo la declaración de guerra de Francia al Sacro Imperio Romano Germánico. Hasta ese momento, Francia había participado únicamente de forma indirecta en el conflicto, apoyando con dinero a los enemigos de Fernando II. A partir de aquí, las cosas para el Sacro Imperio Romano Germánico no hicieron más que desmejorar. No solo debieron enfrentarse a uno de los estados europeos más importantes de Europa Occidental del momento, sino que además debieron lidiar con la muerte de Fernando II en 1637. Y fue electo como su sucesor Fernando III, su hijo. Las primeras buenas noticias para el Sacro Imperio llegaron en 1642, cuando se denunció la muerte del cardenal francés Richelieu, quien había sido el verdadero dirigente y estratega militar de Francia hasta su muerte. Tan solo un año después, Francia debió afrontar otra tragedia, la muerte de su monarca Luis XIII. El Sacro Imperio no pudo aprovechar estos momentos de debilidad política de Francia, dado el hecho de que en ese mismo año, el bando católico sufrió una de las mayores derrotas de la guerra. Fueron derrotadas decisivamente las fuerzas españolas en la batalla de Rocroi por el ejército francés. Eliminado el ejército del aliado más poderoso del Sacro Imperio, este perdió gran parte de su capacidad ofensiva y debió pasar a defenderse de los protestantes, lo que logró con éxito hasta 1848, año en el cual se firmó la Paz de Westfalia, la cual no solo trajo paz a Europa terminando la Guerra de los 30 años, sino que inauguró un nuevo equilibrio en el continente. A modo de resumen, podemos decir que la Guerra de los 30 años fue un suceso militar europeo que comenzó en 1618 como un conflicto interno religioso del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que perdió su carácter local y religioso cuando los estados europeos demostraron interés en el conflicto y decidieron intervenir en él, no necesariamente por intereses religiosos, sino para el propio beneficio de su estado. Espero que este video te haya sido útil, mucha suerte y nos vemos en el próximo video.